y cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Dile, fue tu cruz, fue tu cruz. Una vez más, dile, cuán hermoso y cuán hermoso eres, Jesús, y son tus palabras y es tu amor. Dile, cuán glorioso y cuán glorioso y eres, Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó. Con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste, una vez más, con una corona. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, y te doy gloria, te damos gloria, te doy gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Una vez más, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Ya más grande en la historia, me rescató la muerte, derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Ya feliz,
qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Y Jesús, y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Tus manos ahí en tu lugar. Gloriosa manera. Y dile gracias porque me rescataste, que me salvaste. Me salvaste. Oh, qué glorioso día. Qué glorioso nombre. Qué glorioso nombre. Nombre de Jesús. Una vez más con tu corazón. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Y Jesús, Jesús, Jesús. Ahora dile ahí en tu lugar, queremos de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ven a este lugar. Porque tú conoces nuestros corazones, porque tú conoces qué es lo que estamos pasando. Espíritu Santo, dile queremos de ti, papá. Dile buscamos de ti, Señor. Anhelamos de ti. Espíritu Santo, ven. Este lugar. Vamos, levanta tus manos. Y estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera de beber de ti. Una vez más, y estamos aquí.
estoy aquí, desesperado por ti. Y el Espíritu Santo te necesitamos. Con un corazón sediento que espera de beber de ti. Y cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, y ven, y ven, y llena este lugar. Espíritu, ven, y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Cuando tu gloria, y cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos decir, Llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. esperamos por ti. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Llena este lugar. una vez más, Espíritu Santo, ven, y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Llena este lugar. Vamos a hacer tu voz de decirle Espíritu Santo. Y Vamos tu voz. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, Dile, necesitamos de ti, ven. papá. Espíritu Santo, ven. Y ven, y Llena este lugar. Espíritu Santo, ven. Y ven,
darte un tiempo para que sean tus propias palabras las que digan: Espíritu Santo, ven y llena Espíritu Santo, no solo este lugar, sino también llena mi vida. Y decirle: papá, me siento solo, me siento angustiado. Y decirle: Espíritu Santo, toma el control de mi vida. llena este lugar. Toma un pequeño tiempo y decirle: Espíritu Santo, ven a mi Y vida. ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Por última vez, dile: Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. oh Señor. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu santo nombre porque tú eres grande y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Solamente adóralo, iglesia. Dale toda la gloria al Rey. Sabes, tú y yo somos privilegiados. Tenemos la oportunidad de estar en su casa. Hay gente que el día de hoy quisiera estar en la casa del Señor, pero no puede, sea por trabajo o sea porque se encuentra enfermo. Pero tú y yo tenemos ese privilegio de poder estar en su casa. Así es de que cuando vengas a este lugar, gózate en el Señor, deleítate en su presencia. Dios es bueno. Así es de que, ¿por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey? Bien, queremos agradecer a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Quiero comentarte, estamos también en YouTube. Si quieres ver nuestros servicios completos, métete a la plataforma de YouTube, Centro Cristiano Amigos Tala. Ahí vas a encontrar todo el servicio. Ahorita, por estos momentos, Facebook solamente está el puro mensaje. Así de que ojalá y puedas inscribirte en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues queremos enviarles un cordial saludo a todos los que nos están viendo a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, y así también los que nos ven de otros países. Voy a mencionar algunos, espero no omitir. Nos ven de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Australia, de Estados Unidos, creo que de España o de Italia, no recuerdo qué lugar también nos están viendo. Y bueno, pues es un gusto poder saber que hay gente que nos sigue. Así es de que, iglesia, ¿por qué no les damos un aplauso a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales? Bien, hoy quiero entrar a la prédica del día de hoy y le he puesto por título Noticia de última hora. ¿A cuánto les gustan las noticias de última hora? La verdad, hay noticias buenas y hay noticias malas, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuando son malas, pues no queremos ver esas noticias, ni siquiera queremos oírlas, pero las tenemos que escuchar. Así es de que yo quiero invitarles para que nos ayuden. Vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 53, y por favor no se salgan de este libro y de este capítulo, Isaías 53, y vamos a leer el verso 1.
Les decía, las noticias, o lo que quiere decir una noticia o un anuncio, como lo dice la Biblia. El anuncio es un mensaje por medio del cual se anuncia cierta cosa o se informa sobre ella. También un anuncio es un soporte visual, auditivo o audiovisual de breve duración que transmite un mensaje, generalmente centrado en una idea o en un hecho concreto con fines publicitarios. Ese es un anuncio o una noticia, ¿verdad? Y hoy vamos a ver lo que es la noticia. Y fíjense que en lo que ustedes ven o abren su Biblia, quiero comentarles algo interesante. Generalmente, cuando se da una buena noticia, pues esperas lo mejor, ¿verdad? Y entonces el profeta Isaías, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, al Salvador del mundo. Y estamos hablando del año 700 antes de Cristo, más o menos. Y de momento el profeta Isaías se levanta para dar una buena noticia. El Mesías va a venir y da las características del Mesías. Y si es el libertador, y el pueblo de Israel en ese tiempo se encontraba oprimido por los asirios o los babilónicos, que eran los reinos que lo estaban oprimiendo. Y dice, verso 1, vamos a leerlo, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hace otra pregunta más: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Así es como inicia la noticia en este capítulo. Y las características que da no son la de un reino, porque imagínense ustedes, el pueblo de Israel está esclavizado, está bajo el yugo asirio, y nos encontramos con que el profeta Isaías se levanta para decirles que viene el Mesías para liberar al pueblo. Y lo que tú esperas es que venga un hombre fuerte con una buena armadura de ese tiempo, que venga con un ejército que pueda arrasar con el ejército que los está, o con el reino que los está oprimiendo. Eso es lo normal, ¿sí o no? Esa es una buena noticia. Sin embargo, el profeta Isaías empieza a decir cómo se encuentra o cómo serían las cosas, y no da una fecha, solamente dice cómo va a venir el Salvador del mundo. Y miren, ahora sí, ya están listos con su capítulo 53. Encontramos que el verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está dando las características del rey, está dando las características del libertador. Y para empezar, no es un galán de cine. Dice, ni siquiera, o sea, es alguien que podamos ver su hermosura, no vamos a poder ver su atractivo para que nosotros digamos: ah, sí, ese es nuestro rey. Ahora, ¿por qué? Ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel era gobernado por los jueces, ¿sí recuerdan esa parte o no? Dice la Biblia que el pueblo de Israel era gobernado por los jueces, y entonces todos los demás pueblos eran gobernados por un rey. Y el pueblo dijo: queremos ser como los demás, ponnos un rey. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel escogieron a Saúl. Y Saúl, dice en la escritura, que era un hombre de buen parecer, y aparte de eso, era un hombre que a todos los demás, todos estaban chaparritos, le daban a esta altura. Era un hombre alto, era un hombre que todo el mundo lo podía ver, y se sentían orgullosos, se sentían bien porque su rey era alto, era guerrero, era fornido, o sea, tenía las características de un rey. Pero
en esta ocasión encontramos que dice que va a subir cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan las raíces? La verdad, nos gustan las plantas, pero no la raíz, y menos si está seca. Pero esto es lo que dice la Biblia. Ahora vamos al verso 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Les está presentando al Salvador, le está presentando al Rey. Es el anuncio que él está dando. Y dice, va a ser despreciado. Es una persona desechada entre los hombres. Oiga, esa es una buena noticia, es un buen anuncio ese. Y sigue diciendo: experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, quiero extraer la frase experimentado en quebranto. Jesucristo, para poder ser nuestro sumo sacerdote, Jesús tenía que sufrir personalmente nuestro dolor. Ahora recuerden que la Pascua se inicia y se celebra precisamente cuando el pueblo de Israel es sacado de la opresión egipcia. De ahí es donde se inicia la Pascua. Y es cuando Dios le dice al pueblo de Israel que en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés que sacrifiquen un cordero las familias, y que si eran pobres o eran poquitas se juntaran y sacrificaran un cordero, y la sangre del cordero se pintara en los dinteles de la puerta, y que el ángel de la muerte no iba a entrar a donde estuviera marcado con la sangre del cordero. Ese es en realidad el significado de la Pascua. Entonces, la Pascua significa libertad, pero también significa vida. ¿Está entendiendo? Eso es la Pascua. Fue liberado el pueblo de Israel, pero también fue liberado de la muerte de los primogénitos. Entonces, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel, cada que celebraba la Pascua, bueno, pues había sacrificios de animales, pero también cuando el pueblo de Israel o la gente pecaba, llevaba un sacrificio, lo llevaba a la iglesia. Hagan de cuenta, si estuviéramos en aquellos tiempos y usted había pecado, tenía que venir, traer su corderito y se sacrificaba, o su palomino, dice la Biblia. Y eso, la Biblia dice que cubría el pecado. Ponga mucha atención en la palabra cubrir. Cubría el pecado. Entonces, la Biblia nos dice, está presentando Isaías al libertador, y dice: experimentado en quebranto. Jesús viene a ser el sumo sacerdote, pero también viene a ser el Cordero de Dios. Y está diciendo Isaías: cuando venga el Salvador del mundo, el Salvador del pueblo de Israel, Él va a ser alguien que es experimentado en quebranto, en ser quebrantado, en el dolor. Él es el que lo va a hacer. Y Hebreos 2, 14, 16 lo dice. O sea, muchos años después, estamos hablando 700 años más o menos, cuando Isaías hizo esta profecía, este anuncio. Y en la carta de Hebreos capítulo 2 versos 14, 16 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A quién? Al diablo. Verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto nos indica que Jesús tuvo que ser parte de carne y sangre, es decir, Jesús tuvo que ser hombre, y como hombre fue llevado a la cruz del Calvario. Como hombre sufrió todo el dolor, todo el peso
de la laceración que los romanos hicieron en su cuerpo y todo el dolor que él sufrió al ser traspasado su costado y al ser clavado en una cruz. Él participó en carne y sangre, se hizo hombre como tú y yo. El propósito, póngame mucha atención, el propósito de la encarnación de Cristo era la destrucción del diablo, ¿sí? Y la liberación del temor de la muerte. Miren, nosotros sabemos que nos vamos a morir, ¿sí o no? Pero no nos queremos morir, ¿sí o no? ¿Verdad? No, la verdad no nos queremos morir. Yo no me quiero morir todavía, aunque no le temo a la muerte. ¿Sí? ¿Sí o no? No estoy desesperado para ya morirme. ¿O alguno de ustedes está desesperado y ya se quiere morir? Pero saben que se van a morir, ¿sí o no? ¿Y le tienen miedo a la muerte? La verdad. Porque hay gente que le tiene muy miedo a la muerte y no se quiere morir. Pero los que estamos en Cristo sabemos que nos vamos a morir y la muerte es el paso para la vida eterna. Por lo menos digan amén. ¿Sí o no? Ese es el paso para la vida eterna. Entonces, la Biblia nos está indicando en este pasaje que Jesús vino para destruir al enemigo de nuestras almas, es decir, al diablo. Destruyó el imperio que el diablo tenía aquí en la tierra. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese imperio ha sido aniquilado para todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Porque Él ya no gobierna en nosotros. Ahora el que gobierna en nosotros se llama Jesucristo. ¿Sí? ¿Está entendiendo eso? Y no solamente eso, sino nos ha librado de tener el temor a morir, porque ahora sabemos que cuando nosotros muramos en este cuerpo corporal, nosotros pasamos a vida eterna. ¿Sabe? Mucha gente tiene miedo de morir, aunque no lo sepa, porque va a muerte eterna. Por eso hay miedo de morir. Pero los que sabemos que vamos a la vida eterna, no tenemos miedo. Porque Jesucristo está en nosotros, vive en nosotros y Él camina con nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que Él es experimentado en dolor. Si alguien sufrió una muerte, fue Jesucristo. La muerte más cruel y trágica que podía haber, Él la sufrió. Ahora mira, vamos a seguir adelante porque el tiempo avanza y yo no he avanzado. En el verso 4, o sea, el punto número 2, la muerte de Jesús, o más bien dicho, lo que Isaías estaba presentando es que el Mesías, el Salvador, era un hombre experimentado en quebranto, pero también era un hombre que podía llevar nuestros dolores y nuestras enfermedades. Mire lo que dice el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías estaba presentando a Jesús. Él llevó, o Él iba a llevar, de acuerdo a lo que estaba diciendo Isaías, las enfermedades. En otras palabras, Jesús iba a tomar toda enfermedad y ponérsela a Él en sí mismo, de tal manera que Él iba a llevar la carga de toda enfermedad. Esto es una obvia referencia al sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, al sufrimiento vicario. ¿Ustedes han escuchado la palabra vicario? ¿Sí? Bueno, quiero decirles, y les voy a decir qué es vicario. Terminen los cohetes. La palabra vicario es el que ayuda
o sustituye a alguien en sus funciones. Eso es vicario. Se los voy a repetir. Que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús vino a ayudarnos a nosotros los pecadores para que todo pecado sea quitado, no cubierto, como se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la muerte del Cordero cubría el pecado, pero la muerte de Jesucristo quita el pecado del mundo. ¿Sí? Es muy diferente. Miren. Así más o menos. Esto es cubrir. ¿Sí? Ahí está cubierto el teléfono. Eso es lo que hacía los sacrificios de los corderos en el Antiguo Testamento. Pero ahora el sacrificio de Cristo no lo cubre, lo quita. ¿Está entendiendo eso? Entonces, la Biblia es muy clara y este es el anuncio que se está dando. Y Jesús, el vicario, ¿sí? Él es el único que puede tener la palabra vicario, nadie más. ¿Sí? Hoy en día hay gente que se le llama el vicario de Cristo. Hey, Jesucristo no necesita vicarios porque Jesucristo sigue vivo. Jesucristo no necesita vicarios porque Jesucristo sigue haciendo milagros y sigue teniendo el poder para salvar a todo aquel que se acerque y le pida perdón de sus pecados. Jesucristo no necesita a alguien, un intermediario para que a través de él se le perdonen los pecados. Jesucristo es el único que perdona el pecado del mundo. Él no necesita ayuda. Nosotros sí necesitamos la ayuda de Jesús. Por eso es el vicario. Jesucristo es nuestro vicario. ¿Está quedando claro esto, iglesia? Porque a veces encontramos palabras medias que no conocemos y creemos lo que nos dicen. Solamente hay un vicario y ese es Cristo. No hay más vicarios, al menos para el perdón de pecados. No lo hay. Así es de que cuando alguien diga que es el vicario de Cristo, él no puede ser. ¿Sabe por qué? Porque él no ha entregado su vida por ustedes. El que ha entregado su vida y la entregó en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso él es el vicario. Ahora ponga atención. Ya me tuve que brincar para explicarles esto. Pero la Biblia nos dice que él lleva nuestros dolores y nuestras enfermedades ahí en la cruz del Calvario. Y sabes que tú y yo podemos tener sanidad el día de hoy. Y los dolores se pueden ir, no solamente los dolores físicos, sino los dolores del corazón. Jesucristo los desarraiga, Jesucristo los quita, porque él en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y cuando tú te sientes cansado y te sientes abatido, te sientes depresivo, te sientes triste, ven a Jesucristo y Jesucristo te va a entender, porque él llevó nuestros dolores en la cruz del Calvario y llevó nuestras enfermedades. Número 3, sufrió por nuestros pecados. Miren, versos del 5 al 7 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mira, Jesús sufrió por los pecados y enfermedades de la humanidad.
ahí en la cruz del Calvario. Por eso fue una muerte cruel la que Él llevó. La Biblia dice que Él tomó el lugar de maldición, porque murió como un maldito. La Biblia dice que todo aquel que moría colgado de un madero o crucificado de un madero era maldito, y Jesús se hizo maldito por nosotros. Él no era maldito, Él no cometió pecado, pero se hizo como uno de nosotros o como el peor de nosotros, y murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener la salvación y la vida eterna. Por eso Jesús lo hizo. Pedro, el apóstol Pedro, ve esto como una referencia a Cristo. Y mira, vamos a Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Primera de Pedro, por aquí anda Pedro. Alguien, si ve a Pedro, dígale, el pastor te anda buscando. Pedro, por favor, no te escondas. Aquí está. Capítulo 2 verso 24 al 25. Dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿quiénes? Nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No se está refiriendo a este pastor que ustedes están viendo, se está refiriendo al pastor de pastores, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es al que se está refiriendo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro entonces está diciendo: Él es el único que ha muerto por nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que cuando Él murió por nuestros pecados, y nosotros que hemos encontrado este anuncio y creemos a este anuncio, entonces ese mismo Dios lo que hace es, o más bien dicho, ese Jesús que muere en la cruz del Calvario, lo que hace es justificarnos delante del Padre. Y Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, esto es tremendo, porque la Biblia nos está llevando y nos está enseñando que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos, escuchen bien, tener la salvación y la vida eterna. Y hay unas características en cuanto al sufrimiento del pecado. Normalmente cuando te pisan un callo pegas de gritos, ¿sí o no? ¿Alguien le ha pisado el dedo gordo del pie cuando tienes una uña enterrada? ¿Sí te lo han pisado? ¿Y qué se siente? Ahora imagínate una corona de espinos en la cabeza y que todavía alguien con una vara te golpee. Imagínate que tienes la barba y que llega alguien y te agarra la barba y te la arranca. Imagina que están azotándote y el verdugo, el látigo que tenía, en la punta tenía pedazos de fierro, algunos dicen que era hueso o hierro, con puntas, de tal manera que cuando pegaba en el cuerpo desgarraba la carne. Y ese es el sufrimiento que pagó Jesús por amor a ti y por amor a mí. Y dice la Biblia: y no abrió su boca. Todo el dolor lo soportó sin abrir la boca. ¿Cuántas veces te has pegado y se te sale una maldición? No digas amén ni levantes la mano. Él no tenía culpa,
y no abrió su boca. Así es que la próxima vez que te pegues, no sueltes una maldición. Jesús te puso el ejemplo, no abrió la boca. ¿Aló? ¿Me están oyendo? ¿Sabes por qué? Porque eso era la proclamación de la completa sumisión de un siervo a su Señor, sumiso cual cordero. Número 2, nunca hizo maldad. Él sufrió por nuestros pecados y no dijo: pero es que yo no he pecado, los que pecaron fueron ellos. Él no hizo eso. Él se quedó callado. Pero ¿por qué me regañas a mí si yo no fui? Fue él. Él se quedó callado. Él no dijo nada. Enmudeció. Y nunca hizo lo malo. Esto nos lleva a entender la inocencia de Cristo. Aunque Él fue la víctima de una injusticia, Él nunca hizo lo malo. La Biblia nos sigue diciendo, verso 8, que su muerte, miren, ya perdí Isaías. A ver, espérenme tantitito. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús no tuvo descendencia humana. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sabes? Jesús no tenía una sepultura. Pero la Biblia nos enseña que cuando Jesús murió, José de Arimatea, que era un hombre rico, él vio para que Jesús tuviera una tumba. Y de acuerdo a los escritos bíblicos, fue una tumba, hagan de cuenta hoy en día un mausoleo, lo mejor. Por eso dice la Biblia que él fue contado, ¿sí? Dice verso 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mira, ya voy a ir cerrando. Aunque ustedes no lo crean. Verso 10: expiación por el pecado. Entonces, ¿cuáles eran las características de la nota del día? Era que el libertador era un hombre experimentado en quebranto. Él iba a llevar los dolores y las enfermedades. Él iba a sufrir por los pecados. No iba a abrir la boca. Nunca había hecho lo malo. No había matado ni una mosca, pero iba a liberar al pueblo. ¿Sí? Y luego dice, número 4, él iba a hacer expiación por el pecado. Verso 10. Con todo eso, o sea, con todo esto que ya está dándose en el anuncio, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario constituye una infinita ofrenda vicaria. ¿Ya se acuerdan qué es vicario? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿qué es vicario? Pues más o menos. Es el que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones.
Entonces Jesucristo es el vicario, Él se ofrece como una ofrenda vicaria. Mira, la ley del talión decía: ojo por ojo, diente por diente. O sea, me la haces, me la pagas. Eso es lo que dice la ley del talión, ¿sí o no? Pero Jesucristo dijo: no, eso no, así no va el asunto. Si alguien te hace algo, tú ponle la otra mejilla. Sí, pues no se la pongas así. No. O sea, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Y si tu enemigo te pide que lleves una milla su carga, tú llévasela 2. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, Él no está diciendo: si alguien te pisa el dedo gordo, pues tú ponle una trompada. No dice eso. Eso no lo dice. Tampoco dice: fíjate por dónde caminas. Tampoco dice eso. Sino Él dice que debes ¿de qué? De guardar silencio. Algunos dicen que el Antiguo Testamento era muy difícil, que era más fácil el Nuevo Testamento vivir en la gracia. Y quiero decirles que es más difícil vivir en la gracia. Porque antes pecabas y corrías con tu corderito, con tu palomita, y llegabas y se acabó. Hoy no, hoy vives bajo la gracia. Y dice un predicador: hasta para pecar tienen que ser buenos. Hay gente que está en la iglesia y peca y no peca bien. O sea, medio peca y medio anda con Cristo. Por eso es que estos son después de que termine, hombre. Entonces, ¿saben? Hay gente que peca y lo hace mal. Y generalmente, cuando el apóstol Juan dio las cartas a las iglesias, y a una de ellas le dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, porque ahora no eres ni frío ni caliente, más bien dicho, eres tibio, y mejor te valdría ser o frío o caliente. Iglesia, ponga atención: si vas a pecar, peca con gusto, pero sabe que te vas a morir eternamente también con gusto. Sí, hazlo con gusto. Porque hay gente que peca y ni lo disfruta, porque se anda escondiendo de los demás. Pero si vas a vivir en santidad, vive en santidad con gusto, porque vas a tener la vida eterna y va a ser felicidad. No que ni estás siendo feliz aquí, ni vas a ser feliz en la eternidad. Por eso es que Jesús lo está diciendo y dice: por expiación del pecado, la muerte de Cristo en la cruz, fíjate bien, es una ofrenda vicaria y es infinita, porque a partir de que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y fue ascendido a los cielos, desde ese momento hasta el día en que Él venga por su iglesia, su sacrificio seguirá salvando, seguirá sanando, seguirá curando a la gente que crea en Él. Por eso es infinito. Porque no podríamos saber en este tiempo cuántas personas van al cielo por esa causa, porque Él tomó nuestro lugar. La palabra expiación significa acto por el cual se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Eso es expiación. Y nos dice la Biblia que Él fue, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El profeta Isaías lo estaba anunciando 700 años antes de que Jesús naciera, que esto iba a pasar, y estaba dando un anuncio, como hoy o como hace algunos años se podría escuchar: alerta, alerta, Cristo viene. Hoy ese mismo anuncio sigue vigente: Cristo viene. Se cumplió 700 años después, cuando Jesús llegó
a este mundo, cuando el Salvador llegó a este mundo y Él peleó su batalla, Él peleó su guerra en este tiempo, 33 años que Él estuvo en la tierra, Él peleó su guerra. Y sabes, esa guerra que Él peleó, esa batalla que Él ganó, es la guerra y es la batalla que tú y yo hoy podemos decir: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él ya lo hizo. Tú no necesitas hacer nada. Por eso hace un rato te decía, solamente hay un vicario para la expiación de pecados, y ese se llama Jesucristo. Si tú vienes a mí y me dices: pastor, perdóneme mis pecados, yo te voy a decir: yo no soy nadie. El único que puede perdonarte los pecados se llama Jesús, porque Él es el único que tomó tu lugar en la cruz del Calvario, porque su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Y todo aquel que cree en Él y lo confiesa como su Señor y confiesa sus pecados delante del Padre en el nombre de Jesús, dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Wow. Esa es la expiación del pecado, iglesia. Y dice este verso: vivirá por largos días. Algo paradójico a la luz de la muerte del siervo del Hijo de Dios. Se trata obviamente de la resurrección de Cristo, de su linaje. Y su linaje aquí dice, miren, si ustedes se dieron cuenta, versos antes decía que Él no tuvo descendencia, que no tenía descendencia. Yo lo dije porque no se casó. Pero aquí en este verso número 10 dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hey, te tengo una buena noticia. Aunque Jesús no se casó humanamente en esta tierra, aunque Él no procreó hijos de sangre, Él tiene hijos en el Espíritu. Y por eso dice aquí que Él verá linaje, que vivirá por largos días. Y desde que Él resucitó hasta el día de hoy, el linaje de Jesucristo, el linaje de Dios está vigente. Tú y yo somos parte de ese linaje, y nosotros lo estamos viendo hoy en día y lo seguiremos viendo hasta que Cristo venga por la iglesia. Por eso la Escritura lo está diciendo: su linaje, su descendencia será por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabes? Tú y yo somos justificados por Cristo. Él cargó sobre sí las iniquidades de la humanidad, y Cristo logró restaurarnos ante Dios cuando tú y yo aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Iglesia, hoy quiero decirte, y todo este mes vamos a estar hablando del Cristo resucitado. ¿Sabes? Jesús venció a la muerte. Aunque tú no lo creas, Jesús venció a la muerte. Y quiero que te quede muy claro: hoy en día nosotros somos justificados, y la Biblia dice que muchos serían justificados a través de Jesucristo. Verso 12 termina diciendo: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí estaba diciendo la frase que Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 700 años antes
ya estaba profetizado, ya estaba anunciado, y Jesús vino para cumplir la profecía. Ahora quiero decirte algo: ese mismo Cristo resucitado es el que hoy nosotros adoramos, es el que hoy nosotros le rendimos alabanza, es al que hoy nosotros le rendimos nuestra vida. Nosotros no creemos en un Cristo muerto, nosotros creemos en un Cristo resucitado. Y por eso en este lugar no hay ninguna imagen de algún Cristo, porque el Cristo que nosotros tenemos es un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso no tenemos otra imagen, porque nosotros no tenemos intermediarios. El único intermediario que tenemos se llama Jesucristo, y Él es el intermediario entre el Padre y nosotros. Y cuando tú vas a Cristo, entonces Él es el intermedio, Él es el paso para poder llegar a Dios y poder tener la salvación y la vida eterna. Ese es Jesús. Iglesia, hoy quiero invitarte para que, si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, lo hagas. Si tú estás viviendo una vida muy simple, muy tranquila, y no te has puesto a pensar en realidad el grande sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo quiero invitarte para que lo analices, y para que de hoy en adelante, antes de que vayas a pecar, recuerdes el sacrificio que hizo Jesús por ti. Él tomó tu lugar. Antes de que, muchachos, antes de que le vayas a rezongar a tu mamá o a irte de pinta, bueno, yo no sé ahora cómo le pueden hacer a través de las redes sociales, se van de pinta, pero los muchachos son tan abusados que hasta ahí se van a ir de pinta. Antes de que hagas eso, recuerda, Jesús murió por ti. Él pagó el precio. Papás, antes de llenarte de ira con tus hijos, recuerda, Jesús pagó el precio. Antes de cometer pecado, antes de que salga de ti o de tus labios una palabra necia: pastor, pero no es una grosería, pero es necia. Recuerda, Jesús tomó tu lugar y pagó el precio por esa palabra de maldición que estás soltando. Por llenarte de ira el día de hoy, Él ya pagó el precio. Si tienes problemas en tu vida y dices: pastor, es que no sé qué hacer, Jesús ya pagó el precio, y en la cruz del Calvario llevó tus enfermedades y tus dolores, llevó tus tristezas. Ahí en la cruz del Calvario fueron clavadas tus aflicciones. Si hoy tú vives deprimido, ahí en la cruz del Calvario la depresión fue clavada. Pastor, pero siento dolor porque alguien de mi familia se ha adelantado, ha muerto. Ahí en la cruz del Calvario Jesús llevó tu duelo. Pero solamente tienes que acercarte a Él y decirle: Jesús, toma el control de mi vida. Hoy lo he entendido. Tú eres mi vicario. ¿Habrá alguien que diga: lo necesito? Solamente quiero que levantes tu mano si tú necesitas de ese Cristo que hoy te he presentado. Nosotros no hablamos de un Cristo muerto, nosotros hablamos de un Cristo vivo, porque es en el que creemos, en el Cristo resucitado. ¿Habrá alguien? Y si todos ya están bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, en realidad gracias porque tu palabra lo dice. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mi amado, aquí hay una iglesia que ha creído a este anuncio.
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí hay iglesia donde tu brazo se ha manifestado, Señor, donde hemos visto milagros, pero lo más importante, hemos visto al pecador venir arrepentido a tus plantas y ser transformado en una nueva criatura. Señor, eso es maravilloso y te doy gracias por todo esto. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. A nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, quiero decirles que Dios les bendiga, Dios les guarde, les proteja, y declaramos que esta semana que iniciamos sea una semana de bendición, una semana próspera, ahí en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú estás haciendo. Que Dios te bendiga y te prospere. Ojalá y nos podamos ver la próxima semana, día martes 8 de la noche, día jueves vamos a tener reunión de matrimonios, viernes reunión de jóvenes, 8 de la noche, 7 de la noche jóvenes, y el próximo domingo 10 de la mañana nuestra reunión. Que Dios te bendiga y nos da un gusto que nos dejes estar en tu sala o en tu casa. Bendiciones.